toda la gloria y todo el honor para ti, Señor Jesús. Te adoramos, Jesús, porque tú eres bueno. Te adoramos, Jesús, porque tú eres santo. Te adoramos, Jesús, porque tú eres digno de toda oración. Te adoramos, Jesús, porque tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Te adoramos, Jesús, porque tú eres el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Te adoramos, Jesús, porque tú eres bueno. A ti la honra, la gloria, el honor y la alabanza en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias. Gracias, Señor poderoso y maravilloso, gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo, te invitamos para que esta noche te pedimos que seas tú abriendo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Pedimos en el nombre de Dios que nos des espíritu de sabiduría, revelación y alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer y entender quiénes somos en Jesús, qué tenemos y qué podemos hacer. Pedimos, Señor, que la palabra haya cabida en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Sé tú esta noche enseñándonos, Espíritu Santo. Te damos total libertad en el nombre de Jesús, para que seas tú edificándonos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Diga conmigo, por favor: yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Yo tengo lo que Dios dice que Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Mi mente está atenta. Mi corazón está abierto. Hoy voy a aprender la palabra de Dios. Y mi vida va a cambiar para bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La vida cristiana tiene como fundamento, básicamente, a mi entender, tres pilares. Tres pilares. El primer problema que hay en la iglesia cristiana, ¿cuál es? Voy a mencionar los dos primeros y vamos a trabajar con el último. ¿Sí? Las tres cosas, los tres pilares de la vida cristiana, a mi entender. Voy a mencionar las dos primeras, pero vamos a trabajar en el último. La primera, Isaías 5:13. Vaya por favor a Isaías 5:13. Diga: si yo lo leo en la Biblia, si yo lo leo en la Biblia, lo creo. Lo creo. Y eso pone fin a la discusión. Y eso pone fin a la discusión. Entonces, la Biblia dice: por tanto, como consecuencia, mi pueblo, o sea, los cristianos, los que creen en Jesús, como dice la Biblia, no los cristianos que llenan iglesias cristianas, sino aquellos que han nacido de Dios, porque la Biblia en ninguna parte dice que los cristianos van al cielo, pero sí dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y dice: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar. Muchas iglesias están atiborradas de cristianos, de gente que se llama cristiano, pero son malos cristianos, son gente mala, gente que hace cosas malas, gente que no imita a Jesús, gente que hace cosas perversas, gente que si puede sacar prestado, saca prestado y no devuelve, gente que dice mentiras o es tramposa, y eso no hacen los nacidos de Dios. ¿Cómo conoce usted fácilmente uno que ha nacido de Dios y alguien que no? Mateo 7, 16, 17 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Si la persona ha nacido nuevo, si usted ha nacido nuevo, usted tiene evidencia de que ha nacido nuevo. Y usted no quiere pecar, y usted quiere hacer lo bueno, no por ley, no por obligación, sino que usted se da cuenta que quiere hacer lo bueno, que quiere ser diferente, que quiere ser mejor persona. Ese es un fruto. Si usted empieza a ir a la iglesia cristiana y sigue siendo grosero y sigue siendo peleón y sigue echando mentiras o chistes verdes o haciendo las mismas cosas, lo más seguro es que usted siga siendo hijo del diablo, que no haya nacido nuevo. Entonces, lo primero que la persona necesita es conocimiento. Por tanto, o sea, como consecuencia, mi pueblo, los cristianos, fueron llevados cautivos porque no tuvieron conocimiento. Ser cautivo para un nacido de Dios, para alguien que ha nacido de nuevo y cree en Jesús como Señor y Salvador, es una persona que ha nacido de nuevo, que está enferma de cualquier tipo de enfermedad, desde una gripa, un sarampión, caries, o le faltan dientes, o de pronto tiene algún tumor, o de pronto tiene problemas de hígado, tiene problemas de piel, tiene problemas en los ojos, en los oídos, cualquier tipo de problema. Ser llevado cautivo es una persona que ha nacido de Dios y tiene problemas económicos y siempre está luchando para conseguir para el arriendo, para el agua, la luz, el teléfono. Ser llevado cautivo es una persona que tiene problemas de salud, tiene problemas económicos, pero también tiene problemas mentales. Ser llevado cautivo es una persona que ha nacido nuevo,
que tiene problemas siente depresión, siente tristeza, siente soledad, siente angustia, siente amargura. Esas son opresiones satánicas. Y si la persona ha nacido nuevo, pues sencillamente esas cosas no tienen derecho a estar en el cuerpo de una persona que ha nacido nuevo. No tienen derecho. Entonces, lo primero es conocimiento. El nacido de Dios necesita conocer. Nosotros en nuestra confesión, en nuestra declaración, cada vez que empezamos un servicio decimos: yo soy lo que Dios dice que soy. Entonces, usted como hijo de Dios, como nacido de Dios, necesita saber quién es usted. Usted necesita saber que es vencedor. Vencedor sobre la enfermedad, sobre la gripa, sobre el cáncer, sobre el SIDA, sobre el herpes. Usted necesita saber que es vencedor, y si es vencedor, nada de esas cosas la puede tocar, porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho más que vencedores. Usted necesita saber que la sangre de Jesús no solo fue derramada para que usted sea libre del infierno. Usted necesita saber y creer que la sangre de Jesús fue derramada no solo para que usted sea libre de ir al infierno. La sangre de Jesús fue derramada para que usted en esta vida sea sano de todo tipo de aflicción en la salud, pero sea próspero. Próspero se refiere al dinero, a tener plata, a poder comprar, a poder pagar, a poder llevar, a poder tener de sobra y de abundancia. Eso es lo que dice la Biblia. Si no está usted en ese nivel, es porque no ha entendido cómo se hace. La Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Eso está en la Biblia. Es muy fácil. Muchos pastores, muchos líderes piensan que es sanidad espiritual. ¿Para qué sirve la sanidad espiritual? Si cuando estemos en el Espíritu, en el cielo, pues en el cielo está Dios y no hay enfermedad. Usted necesita sanidad aquí. He encontrado personas que dicen: es que Dios nos enriqueció, pero en el Espíritu. Eso no sirve para nada. Porque la Biblia dice que en el cielo las calles son de oro, el mar de cristal, las puertas son de perlas. Entonces, usted necesita dinero es aquí, en este mundo. La Biblia dice que porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso se refiere a dinero, a cash, efectivo, para que comprar, para que tenga de abundancia, no de abundancia, de sobreabundancia, dice la Biblia. Sí, entonces la primer problema que enfrentamos es la falta de conocimiento. ¿Cómo se supera la falta de conocimiento? Leyendo la Biblia. Para que la lectura de la Biblia sea efectiva en su corazón, para que la lectura de la Biblia sea efectiva en su vida, usted necesita determinar, creer. Si yo lo leo en la Biblia, Dios lo dijo, lo creo, y eso pone fin a la discusión. Si la Biblia dice ciertamente, decir ciertamente es lo que dice Isaías 53:5. Dice ciertamente, no dice de verdad, sino ciertamente, o sea, colocando un énfasis superior. Ciertamente. Y Isaías 53:4 dice ciertamente, o sea, es así. Es así que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y dice, es así. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que ahí está diciendo, si usted toma la decisión de creer lo que dice la Biblia, aquí está diciendo, es así. Y está diciendo que Jesús se llevó toda enfermedad, y que Jesús se llevó todo dolor. Pero también está diciendo que por la sangre de Jesús usted tiene derecho a tener paz y tiene derecho a ser sano. Es un derecho. Pastor, enfermedad y esas cosas son consecuencia del pecado. Sí, Señor. Y Él es el Cordero que quita el pecado. Y Sí, si Señor. quita el pecado, La Biblia dice en Juan 1:29 que Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado. Quitó. La consecuencia de que Adán haya pecado, como consecuencia del fruto de que Adán haya pecado, es que se enferma. El fruto de que Adán haya pecado es que
hay pobreza. El fruto de que Adán haya pecado es que hay depresión, tristeza, soledad, amargura. El fruto de que Adán haya pecado es que hay angustia. Pero cuando Jesús remueve el corazón pecador, ya no tiene corazón pecador la persona ya no es pecadora, no es pecadora, no es pecadora, porque Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Una vez que usted escucha el mensaje del Evangelio, cree en el mensaje del Evangelio, confiesa a Jesús como Señor y Salvador, y nace de nuevo, el viejo hombre, esa raíz de pecado con la que usted nació, herencia de su papá y su mamá, es arrancada de raíz. Y cuando es arrancada de raíz, por causa de tener esa raíz, se va la enfermedad. Por causa de que la raíz es arrancada, se va la pobreza, se va la escasez, se va la depresión, se va la angustia, se va el afán, se va todo problema mental, todo problema físico, porque eso es consecuencia del corazón de pecado. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del corazón santo? La consecuencia del corazón santo, la consecuencia de la nueva naturaleza es salud, desde la coronilla a la planta de los pies. La consecuencia de la nueva naturaleza dada por Dios cuando la persona nace de nuevo es libertad económica, es derecho a tener dinero, prosperidad económica. La consecuencia de la naturaleza divina que Dios le da a la persona que es convencida del corazón de pecado, justicia y juicio, confiesa a Jesús como Señor y Salvador, y se arrepiente y nace de nuevo, y Dios le arranca el corazón pecador y le pone el corazón santo. La consecuencia de la naturaleza divina, ¿cuál es? La paz con Dios. Entonces usted no solo es libre de ir al infierno, también es libre para ser sano, también es libre para ser próspero, para vivir sin depresión, sin angustia, sin tristeza, sin estrés. El primer punto que el nacido nuevo necesita es conocer, porque la Biblia dice: los que no han nacido, los nacidos de Dios, mi pueblo, son llevados cautivos porque no tienen conocimiento. ¿Cómo se adquiere conocimiento? Leyendo la Biblia. ¿Cuál? La palabra de Dios. La Reina Valera para los cristianos es la Biblia, a mi entender, más cercana. Tiene más o menos 1900 errores, pero de traducción. Y el error no está en el verso completo o en el capítulo completo. La Reina Valera tiene 31.103 versículos y tiene 1900 errores, pero a veces en palabras. La traducción no es muy ajustada, a veces en palabras o en frases, no en el verso completo o no en el capítulo, sino en algunas cosas. Entonces, a mi entender, es una versión muy buena. O si usted es católico, la versión la Biblia de Jerusalén. Muy buena, muy buena. La segunda falla, a mi entender, de las personas que entran a la iglesia, ¿cuál es? El conocimiento y entendimiento de la justicia de Dios. Conocer y entender la justicia de Dios de una manera sencilla. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es justicia? Justicia es darle a cada cual lo que merece. Entonces, si una persona mata, lo justo es que ella la maten. Así lo establece Dios. Si una persona roba, lo justo es que la castiguen por robar. Si una persona miente, lo justo es que la castiguen por mentir. Si una persona atraca o mata, lo justo es que la castiguen por matar o atracar. Es decir, la justicia tiene que ver con que pagarle lo justo al que peca. Ejemplo, hablemos de cosas que no son pecados. Si usted disfruta de la empresa, de los beneficios de la luz, gracias a la empresa de energía, lo justo es que usted pague el servicio de luz, no que lo contrabandee, no que se lo robe el vecino. Si usted disfruta del servicio de agua potable en su casa, lo justo es que pague el servicio de agua. Si usted no paga, se lo cortan. ¿Por qué? Porque no pagó. Ah, es que la empresa, no,
es lo correcto. Hay un servicio, hay un pago. No hay el pago, no hay un servicio. Eso es lo justo. A nivel de Dios, ¿cómo funciona la justicia? Usted necesita entender la justicia de Dios y usted necesita creer la justicia de Dios. Ojo, la Biblia dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hasta ahí. La paga del pecado es la muerte. Eso está escrito en la Biblia. Quiere decir que Dios lo dijo. Si está escrito en la Biblia y Dios lo dijo, eso es así. Punto. Ahora pongámosle sentido a ese verso. Si la paga del pecado es la muerte, ¿qué le pasa al que peca? Si una persona peca, pues muere, porque la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Pongámosle sentido. Si la paga del pecado es la muerte, por favor respóndame, ¿qué le pasa al que peca? Muere. Dios está diciendo la paga del pecado es la muerte. Entonces pongámosle sentido, ¿qué le pasa al que peca? Muere. Pregunta: si la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, dice que la paga del pecado es la muerte y el que peca muere, ¿Dios en su justicia perdona los pecados? No, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, dice la paga del pecado es la muerte. O sea, Dios exige que haya un muerto. Entonces, ¿cómo soluciona Dios el asunto? Pues la Biblia dice que Dios va a dar el muerto. Dios va a poner el sustituto. ¿Cómo así? La Biblia dice, aquí donde me partió la paloma, tranquilo, no pasa nada, nada nervios. Dice, el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por quién? Por Adán. Entonces, ¿por quién entró el pecado? Por un hombre. ¿Cómo era ese hombre? Ese hombre era santo. Antes de que Adán pecara, tenía naturaleza divina. Antes de que Adán pecara, tenía naturaleza divina. Antes de que Adán pecara, no pecaba. Cuando Adán peca, por causa de que Adán peca, entra el pecado al mundo, pierde la naturaleza divina y queda con un corazón de pecado. Como consecuencia de que tiene corazón de pecado, entra la enfermedad, entra la pobreza, la tristeza, la depresión, los problemas mentales y la muerte. Como consecuencia de que un hombre santo pecó. ¿Qué hace Dios? Va a revertir el proceso, o sea, va a devolver el proceso. Pero Dios dice, sin derramar sangre inocente no se perdona el pecado. Todos somos pecadores, sea honesto, piensa en su mamá. Buena gente, muy linda, muy querida, pero con integridad. ¿Alguna vez la vio enojada o mintiendo? Sí, porque la vieja es pecadora, como la mía. Piensa en su papá. Buena gente, trabajador, bonito, honesto. Pero honestamente, ¿alguna vez lo vio enojado? Sí. O tomando, fumando, de pronto abandonó a su mamá. Es pecador, como el mío. Si se casa un gato con una gata, nacen gatos. Se casa un perro con una perra, nacen perros. Se casa un hombre buena gente, pero pecador como su papá, una mujer buena gente, pero pecadora como su mamá, nacen pecadores, nace usted y nazco yo. Conclusión, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos pecaron, todos, incluido mi mamá, la suya, mis hijos, los suyos, usted y yo. Entonces, ¿qué hace Dios? La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Pero como Dios sabe que usted es un espíritu eterno, y Dios sabe que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y Dios sabe que usted no tiene la culpa de haber nacido en pecado, ¿qué hace? Dios provee la salida. Dios provee una salida. ¿Cuál es la salida de Dios? La Biblia dice, el justo muere por el injusto, el santo muere por el pecador, el bueno muere por el malo. ¿Qué hace Dios? Dice, por el pecado entró al mundo por un hombre santo que pecó y murió y se separó de Dios. Entonces, Dios exigió que haya un hombre santo que no peque y que sin haber pecado muera por los pecadores. Y todos nacemos en pecado. Entonces, ¿Dios qué hace?
Dios, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. O sea, Dios exige que haya muerte, pero Dios ama a la persona. Entonces Dios ama al mundo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces no es que Dios perdone, es que Dios ama. No es que Dios perdone, Dios ama. El amor de Dios provee a Jesús. Ahora, ¿cómo hace un hombre santo para nacer de dos pecadores? La Biblia dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por favor, piense en la Virgen María. La Virgen María no descendió del cielo. En ninguna parte de la Biblia dice eso. La Virgen María tenía mamá y tenía papá. Y si la Biblia dice que todos los hombres somos pecadores, lo más obvio y lógico es pensar que el papá de la Virgen María era pecador y la mamá de la Virgen María era pecadora, luego ella era pecadora. ¿Qué hizo María? ¿Es la mamá de Dios? No, señor, Dios no tiene mamá. Es como si María hubiera alquilado el vientre. Entonces viene el Espíritu Santo de Dios sobre la Virgen María, es como si ella hubiera alquilado el vientre, y la Biblia declara que Jesús nació de la Virgen María sin relación con el pecado. Entonces, María tiene un cuerpo pecador, pero Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, y la Biblia dice que Jesús nació sin relación con el pecado. Entonces nace un hombre santo y bueno como lo era Adán antes de pecar. ¿Cuál es la diferencia entre Adán y Jesús? Que Adán eligió pecar, murió espiritualmente, por un hombre entró el pecado, y así la muerte, la enfermedad y la pobreza, pero Jesús eligió no pecar. Entonces, usted ha visto películas de Jesús en la cruz o la pasión, que cogen a Jesús y lo latigan y lo destruyen físicamente. ¿Qué ocurre? Que cuando Jesús, la Biblia dice de Jesús, como cordero fue llevado al matadero. Cuando Jesús está derramando la sangre, Dios viene a su vida y le arranca de raíz el corazón pecador, y se lo pone a Jesús. Entonces va a haber un muerto, porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el muerto? El muerto no es usted, el muerto es Jesús. El amor de Dios provee el muerto. ¿Quién es el muerto? Jesús. Jesús. Pero como Dios, cuando Adán peca, queda con corazón pecador, y como consecuencia de quedar con corazón pecador, entra la enfermedad, entra la pobreza, la tristeza, la depresión. ¿Qué ocurre? Cuando Dios le arranca a usted el corazón pecador, se lo pone a Jesús, entonces el corazón santo de Jesús, la naturaleza divina de Jesús, es puesta sobre usted. Entonces Jesús va a llevar su castigo, Jesús va a llevar su pecado, pero usted va a recibir la vida de Jesús, la paz de Jesús. Entonces Jesús arranca su corazón pecador, y ese es un regalo, ese es un regalo. Por regalo de Dios, Dios le arranca el corazón pecador a usted y se lo pone a Jesús, pero Jesús no queda con corazón santo y con corazón pecador. El corazón santo de Jesús, Dios se lo arranca y se lo pone a usted. Eso es nacer de nuevo, hay un cambio, ¿sí? Eso se llama imputación. La imputación de pecado, ¿qué es? Que lo malo que hay en usted, Dios lo pone sobre Jesús, y lo bueno que hay en Jesús, Dios lo pone sobre usted. Cuando eso ocurre, cuando ocurre ese intercambio, ¿qué pasa? Que usted queda con corazón santo. Como consecuencia que queda con corazón santo, toda enfermedad le es quitada desde la raíz. Ninguna enfermedad lo puede tocar. Como consecuencia de que es santo, toda pobreza o escasez le es quitada. Como consecuencia de que es santo, usted puede vivir sin depresión, sin angustia, sin tristeza, sin estrés. Jesús llevó su castigo. Hay un muerto. ¿Cuál es el muerto? El muerto es Jesús. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando usted escucha eso y cree y confiesa a Jesús como Señor y Salvador, eso no lo convierte en cristiano. Lo convierte en alguien que nació de nuevo, y ahora es hijo de Dios. Eso no lo convierte ni en católico, ni en mormón, ni en testigo de Jehová. Lo convierte en hijo de Dios. Pero si usted va a la iglesia y no nace de nuevo, no importa si es una iglesia cristiana, no es hijo de Dios. Si usted va a la iglesia y no nace de nuevo, no importa si va a la iglesia católica, no es hijo de Dios. Si usted no nace de nuevo y va donde los mormones, los testigos de Jehová, los carecristianos, los budistas, pues no es hijo de Dios, y punto. Es eso lo que dice la Biblia. Entonces, ¿la justicia qué es? Darle a cada cual lo que merece. Usted y yo como pecador merecíamos la muerte, sí. Hemos muerto. ¿Cuál es el muerto? Jesús. Jesús. ¿Y por qué murió Jesús? ¿Y por qué no murió usted? ¿O por qué no murió? Porque Dios le ama. Usted es un especial tesoro para Dios. Dios le ama.
Dios a usted le ama. Dios tiene un plan y un propósito con usted. Dios a usted le ama. Dios le ama. No es Dios el que permite la enfermedad ni le manda la enfermedad. No es Dios el que permite la pobreza ni la trombosis. No es Dios el que permite el SIDA o el cáncer o la falta de muelas. No es Dios el que permite la ceguera, la sordera o la anemia. No es Dios el que permite problemas de la sangre. No es Dios. No es Dios, porque Dios es bueno. Y cuando Jesús muere y le quita a usted el corazón pecador, le quita la enfermedad y la pobreza y la muerte, todo problema mental, pero no solo le quita eso, sino que le da la naturaleza divina, o sea, le da la salud, le da la prosperidad, le da el derecho a ser cuerdo, a ser sano mentalmente. Eso es la justicia de Dios. Amén. Lo justo es que como hay un muerto y el muerto es Jesús, entonces lo justo es que usted reciba la vida. Esa es la justicia. Usted, una vez que nace nuevo, necesita creer que puede hablar con Dios directamente. Papá, en el nombre de Jesús, deme para el arriendo. Pero eso dice la Biblia. Es así. Ahora, ¿quién es el Dios de este mundo? La Biblia dice que es el diablo. Entonces, no es Dios el que retiene el dinero. No es Dios el que retiene la sanidad. No es Dios el que retiene la sanidad. No es Dios el que lo tiene enfermo, es el diablo. El que lo tiene pobre y angustiado y en depresión es el diablo. Entonces, no es Dios el que retiene la salud. No es Dios el que retiene el progresar. No es Dios el que retiene el buen vivir. No, es el diablo. Por eso la Biblia dice que como Jesús, siendo inocente, murió y derramó la sangre, ¿qué hizo el diablo? El diablo no sabía, eso lo dice la Biblia, el diablo no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. El diablo pensaba que Jesús era un profeta cualquiera, ¿sí? Eso dice la Biblia en 1 Corintios 2, 8. Leamos desde el 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios. O sea, era un misterio para el diablo. La sabiduría oculta, o sea, estaba oculto que la Virgen María había quedado embarazada por el poder del Espíritu Santo. Eso el diablo no lo sabía. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, el diablo no conocía, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de la gloria. Lo que está diciendo es que el diablo no sabía que el Espíritu Santo engendró a María. Si él hubiera sabido, aquí dice que el diablo nunca hubiera crucificado a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dice, el diablo no tiene derecho sobre mi vida porque yo no soy de este mundo. El diablo tiene derecho sobre todos los seres humanos pecadores, pero no sobre Jesús, porque Jesús no es de este mundo. Jesús es del cielo. ¿Qué hace que Jesús sea del cielo? Su naturaleza divina, que él nunca pecó. ¿Qué hace que Adán sea del diablo? Su naturaleza pecaminosa. Entonces, es como si usted va a la casa de su vecina, la vecina tiene la escritura que demuestra que es la dueña, y usted se le va metiendo. Bueno, de hoy en adelante esta es mi casa. No, usted no tiene derecho. Usted no tiene derecho. Es la casa de la vecina. Entonces, cuando el diablo mueve a los fariseos, cuando el diablo muere a los saduceos, cuando el diablo impulsa a la gente para que mate a Jesús, el diablo piensa que es un profeta como cualquier otro, porque el diablo ya mató a varios profetas, ya mató a varios. Entonces el diablo piensa que Jesús es un profeta como cualquier otro. Y el diablo no sabía que Jesús tenía sangre de Dios. El diablo no sabía que Jesús era poderoso en Cristo. El diablo no sabía que Jesús era Dios encarnado. Cuando él hace eso, comete un delito. ¿Cuál? Pues se mete con un inocente. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice así. La Biblia dice, ojo, la Biblia declara que la paga del pecado es la muerte. O sea, la justicia de Dios es que si usted no tiene corazón pecador, si usted creyó en Jesús, sus pecados, sus enfermedades, su pobreza, su tristeza, su depresión, fue llevada a la cruz y el diablo no tiene derecho sobre su vida. Eso es lo que dice. Si usted creyó en Jesús, como dice la Biblia, y nació de nuevo, el diablo no tiene derecho a ponerle enfermedad, ni tristeza, ni depresión, ni escasez de dinero, ni problemas mentales, ni nada. Eso es lo justo. Esa es la justicia de Dios. Entonces, a mi entender, hay tres cosas que los nacidos de Dios deben saber. Primero,
Los nacidos de Dios necesitan tener el conocimiento de Dios. Usted adquiere ese conocimiento de Dios al leer la Biblia. Para ir a la Biblia usted necesita leerla sin afanes. Lea la Biblia por favor en voz alta, despacio, haciendo puntos y comas. La Biblia leer la Biblia es algo maravilloso. Cuando usted está leyendo la Biblia sin afanes, le va a pasar esto. Usted va leyendo la Biblia sin afanes y en algún momento algún verso de la Biblia o alguna palabra de la Biblia se le levanta, como que lo jala. Cuando le ocurra eso, pare. Coja esa misma palabra o ese mismo verso y lo vuelve a leer, y lo vuelve a leer. Y quédese leyendo ese verso 10, 12, 15 minutos, porque ahí Dios le va a hablar y su vida va a cambiar para siempre. Si está leyendo y está leyendo un verso de sanidad y dice, por su llaga fuimos sanados, y ese verso lo jala, quédese ahí. Únicamente diga, por su llaga fuimos sanados, por su llaga fuimos sanados, y se queda ahí 15, 20 minutos. Y cuando usted reciba eso, instantáneamente quedó sano, de parálisis, de sida, de cáncer, de lo que sea. Porque lo clave es que Dios le habla a uno. Lo clave es que Dios le habla a uno. Entonces usted puede tener alguna aflicción, el problema puede ser económico o físico, pero usted está leyendo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esa palabra usted está leyendo y cuando la lee, como que le jala. Entonces usted se detiene. No, ya no importa que siga leyendo, únicamente va a leer eso. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si? Y al decir esa palabra, se va a levantar y usted va a desarrollar fe de corazón. Inmediatamente queda sana de cualquier enfermedad o libre de deuda económica. No importa que deba 20, 30, 50, 100 millones. Pero cuando usted recibe la palabra le transforma. Entonces, el primer problema es falta de conocimiento. Esa falta de conocimiento se soluciona leyendo la Biblia. La Biblia es de pasta a pasta. Entonces la idea es que usted empieza a leer Mateo, pero al mismo tiempo empieza a leer Génesis. Como el Nuevo Testamento es chiquitico, entonces usted cuando termine de leer el Nuevo Testamento, tal vez va como en la tercera parte del Antiguo. Entonces usted sigue leyendo el Antiguo y vuelve a empezar Mateo. Eso hace que usted lea la Biblia 2 o 3 veces al año. Si usted lee 12 minutos diarios, 10 minutos, usted alcanza a leer 2 veces y media la Biblia en el año. Y entre más lea la Biblia, más va a conocer a Dios y más va a entender. Y más fe va a tener. Listo. El segundo problema, a mi entender, que los cristianos son desconocedores, es la justicia. ¿Qué es la justicia? La Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Entonces, si la paga del pecado es la muerte, Dios exige que el que peca muere. Y si el que peca muere, preguntemos, si la paga del pecado es la muerte y el que peca muere, ¿Dios perdona pecados? No, porque el que peca muere. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué hace Dios? Da un muerto, da el muerto de Jesús. O sea, la Biblia dice que Dios, la paga del pecado es la muerte, pero Dios nos ama tanto, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, viene el Espíritu Santo sobre la Virgen María y nace el Señor Jesús. Por favor, entienda esto, el divino niño Jesús no existe. Él creció, se hizo hombre, le salieron bigotes, le salieron barbas. Es que el divino niño, Jesús cuando era chiquito no hacía palomitas, ¿sí? Ni hacía angelitos, ¿sí? Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. ¿Es claro? De hecho, la Biblia habla de Jesús cuando nació, cuando lo llevan al templo a circuncidar a los 8 días, a los 12 años y después aparece de 30. Si fuera importante la infancia de Jesús, estaría escrito. Entonces, segundo tema que es importante y relevante, la justicia. El tercer tema que es determinante para el cristiano, ojo, con este tema el cristiano camina siempre en poder. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se somete uno a Dios? Declarando un verso bíblico. Si tiene dolor, usted declara un verso bíblico o 2 o 3 y los dice y los dice y los dice y los dice y los dice, y al declarar un verso bíblico el dolor se le quita. Si tiene sida, herpes, diabetes, si tiene problemas de dolor de espalda, dolor de riñones, si tiene problemas de los ojos, de los oídos, usted encuentra un verso que habla de sanidad y lo dice todos los días, dígalo por la mañana, mediodía y por la noche, dígalo 10 minutos. Dígalo.
Escúcheme, esto es algo muy sencillo. Le estoy diciendo cómo ser sano. ¿Cuánta gente va y paga millones y millones y no queda sano? ¿Sí? Esto es muy sencillo. La enfermedad viene del diablo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Someterse a Dios. Jesús se sometió a Dios. Cuando viene el diablo a tentar a Jesús, le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hizo Jesús? Escrito está. Jesús citó la palabra. O sea, ¿qué hizo Jesús? Habló un verso de la Biblia y habló un verso de la Biblia. Luego el diablo le dijo: también escrito está. ¿Pero qué hizo Jesús? Volvió a citar la Biblia. Luego el diablo le volvió a dar otra tentación. ¿Y qué hizo Jesús? Citó la Biblia. ¿Qué está diciendo Jesús? Si le duele la cabeza, el hígado, el páncreas, si el médico le dice que tiene sida, si el médico le dice que tiene cáncer, si el médico le dice que tiene astigmatismo, rubeola, si el médico le dice que tiene dolor de artritis, si el médico le dice que tiene quistes en el ovario, si el médico le dice que tiene problemas de próstata, usted coja la Biblia y declara un verso de la Biblia, declara un verso de sanidad, 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 declara un verso de sanidad. Por el hecho de declarar un verso que está escrito en la palabra de Dios, usted está resistiendo al diablo. Cuando usted declara un verso de la palabra de Dios, se está sometiendo a Dios y hace que el diablo huya. Tenga por favor presente, Dios a usted le dio un poder. Por favor respóndame. ¿Dónde está ese poder? No. Por favor respóndame. Piense bien. ¿Dónde está el poder que Dios le dio para vencer? Mire, yo tengo lengua. Hablando. El poder que Dios le dio a usted se usa hablando. Esa persona libera y por eso nos encadenamos. Por las palabras suyas, usted trae enfermedad sobre su vida, o por las palabras suyas trae sanidad. Entonces, ojo. Otra persona, dice la Biblia, le puede decir: uy, usted cómo se ve de ojeosa, de fea, tiene que cuidarse porque mi abuelita murió de eso. Esa persona está sembrando semillas de muerte en su oído. Cuando alguien le diga cosas de esas, no importa si es un médico, no importa si es su papá, su pastor o el que sea, su esposo. No, la veo más de acabada, la veo pálida, tiene que cuidarse porque eso así va a ser terrible. Usted le dice: no señor, yo no recibo eso. Yo no acepto eso. No es que la situación como está terrible y el dólar está tan caro, eso vender está difícil. Eso es, no, es que para conseguir quien tome un apartamento en arriendo está complicado. Esas palabras no bendicen, no bendicen. No permita que nadie use el poder de Dios en contra suya. Pregunta: ¿dónde está el poder que Dios le dio a usted? En el hablar. Todo el poder con el que se creó el universo está en el hablar. Usted crea el universo de su enfermedad cuando habla que tiene enfermedad y problema y tristeza y muerte. Usted crea el universo de su enfermedad. Usted crea el universo de su prosperidad cuando habla que tiene salud, que le va bien, que la plata le alcanza, que la plata le rinde. Por el poder que tiene usted. ¿Dónde está el poder que usted tiene? En el hablar, no en la boca. No en la boca. El poder que usted tiene no está en la boca, está en el hablar. Entonces, hable. Ahora, si usted tiene el poder en la boca, hable bien. Hable bien. Tal vez su hijo está metiendo marihuana. Tal vez un pariente o un amigo está siendo drogadito. Pero cuando usted le dice: ese va a terminar mal y robando y matando, usted está usando el poder con el que Dios creó el cielo y la tierra para maldecir a esa persona, para que esa persona se vaya al infierno. ¿Quiere cambiar la vida de su cónyuge, de sus hijos? No importa que sean groseros, que sean atrevidos, no importa que usted los vea hacer cosas feas. Hable bien sobre ellos. Mi hijo es sano. Mi hijo es próspero, mi hijo es emprendedor. Tal vez la niña mi hija es buena hija, es próspera. Si su mamá, su pariente está enfermo, ella es sana por la sangre de Jesús. Porque la mayor fe con la que este mundo fue creada es con la fe que está en su corazón. Dios creó el sol y la luna hablando. Usted crea su luz, la luz de su vida por sus palabras. O usted crea la oscuridad y la muerte por sus palabras. Elija la vida y no la muerte. Elija la vida y no la muerte.
Pero usted necesita hacer algo con usted mismo. Mírese al espejo. Hoy voy a tener un día maravilloso porque Dios está conmigo. Hoy algo bueno me va a pasar porque Dios está conmigo. Dígase cosas buenas. El asunto del dinero no es que le paguen así harto, porque hay mucha gente que le pagan harto y esa gente usa el poder de Dios diciendo es que la plata no me alcanza, es que esto está difícil. Pero hay gente que le pagan poquito y no, a mí Dios me bendice. Con esto comemos, con esto salimos adelante, con esto podemos. Yo he ido a casas de recicladores que a veces duran 3-4 días sin bañarse y huelen a todo menos. Y gente que anda recogiendo cartones o así, y que a todo mundo el que ve le pide monedas. Yo he ido a esas casas y tienen televisores, y no de los televisores viejitos de blanco y negro. Tienen televisores planos, ¿sí? O sea, televisores planos, grandes, tienen neveras, tienen buenos colchones. Pero el problema está en la mente, en la mente, en la mente. Usted habla lo que piensa. Si usted se junta con personas que hablan mal, es porque esas personas piensan mal. Y si usted se junta con esas personas, usted termina hablando mal. Lo peor que puede hacer alguien que tenga SIDA es ir a un encuentro de gente que tenga SIDA para animarse, porque todos hablan de sus dolores. Lo peor que puede hacer alguien que tenga cáncer es ir a un grupo de apoyo de cáncer. Ay, que se murió primero Juanito, ay, que ahora se murió. Entonces, ¿qué está diciendo? Ahora, tomemos la ficha, el siguiente soy yo. No, no acepte eso. No acepte eso. Frente a usted he puesto la vida y la muerte, escoja la vida. Pero le he mostrado por la Biblia que hay 3 problemas de los que sufren los nacidos de Dios. 1, no leen Biblia. Es decir, tienen poco conocimiento. 2, no entienden la justicia de Dios. O sea, por el haber nacido nuevo, la enfermedad no la puede tocar. La enfermedad, si usted está enferma y está así, es como si una persona la estuviera abrazando y espichando y le estuviera, y usted, y ni siquiera patalea. Entonces, la justicia es que por la obra de Jesús, la enfermedad ya se fue, ya se fue, ya se fue. La pobreza ya se fue, ya se fue. El estrés ya se fue. La falta de dientes ya se fue. Ya se fue. Los problemas mentales ya se fueron. Pero ¿por qué no se van? Por el punto número 3. Hay que resistir al diablo. Y perdóneme, usted puede estar por la mañana recién bañadito y le viene un pensamiento, ¡ay, me dolió aquí! ¡Ay! Eso es una tentación. Usted ya estoy sano por llegar a Jesús. Usted puede que le paguen la quincena o le llegue la pensión. Pero esto no me alcanza porque tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá. Esa es una tentación. Diga, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Tal vez usted está afanado por pagar un cheque, afanado por pagar una tarjeta. Y como que, eso es una tentación. Reconozca cuando está cargado, cuando está afanado, cuando está estresado. Y la Biblia dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Cuando se sienta estresado porque no tienen plata, Señor, gracias porque tú siempre me suples para todo lo que me falta. Gracias. Y yo pago a tiempo, yo pago a tiempo, yo pago a tiempo. Amén. Con eso usted le ordena, diablo, quite su mano de mi dinero. Ángeles, vayan y hagan que el dinero me llegue para pagar a tiempo. En el nombre de Jesús. Eso funciona. ¿Cómo se convence usted que funciona? Cuando usted lee Biblia, la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero las buenas conversaciones mejoran las costumbres buenas. Cuando usted lee Biblia, están conversando con Dios, porque la Biblia es Dios hablándole a usted. Cuando usted lee Biblia, se está metiendo con Dios. Y en la medida que usted se meta con Dios, usted se va a sentir empoderado y gigante. Como el ratón que sale todo borracho contra 10 gatos. A ver, ¿quién primero? ¿Quién primero? Eso funciona. Eso funciona. Porque la Biblia dice, al que cree todo es posible. Amén. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios abrió nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Nos sembró esta palabra con una raíz sólida y profunda en el corazón. Y el diablo no la puede robar. Yo declaro que esta palabra haya cabida, haya raíz en su vida y crece y da fruto en el nombre de Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios colocó en usted el querer como el hacer por su buena voluntad para orar en lenguas todos los días 1 hora o más de 1 hora. Y digo que aún en la noche usted en la madrugada se despierta y cuando se despierte se va a acordar y va a orar en lenguas.
Declaro que a partir de este momento el Espíritu Santo de Dios colocó sobre usted ganas de leer Biblia y usted encuentra el momento para todos los días leer Biblia, siquiera 10, 15 minuticos en voz alta. Declaro que Dios ha puesto sobre usted hambre, dice Dios, el querer como el hacer para ayunar. Y usted aprende a ayunar 1 o 2 veces a la semana. Así está enferma. El ayuno es un ejercicio que provoca la autofagia. O sea que en el cuerpo lo bueno se come, lo malo y queda sana. En el nombre de Jesús yo declaro que el Espíritu de Dios colocó dentro de usted el querer como el hacer por su buena voluntad, para que usted se congregue y vaya a la iglesia sin excusas. Declaro en el nombre de Jesús que a partir de hoy Dios colocó en usted el querer como el hacer para mirar a las personas con las que usted convive. Usted conoce personas enfermas que necesitan este mensaje de sanidad. Conoce personas pobres que están llevadas, que necesitan este mensaje de liberación. Usted conoce personas que están estresadas, amargadas, que necesitan este mensaje de paz. Y le declaro que Dios le puso a usted el querer como el hacer, y usted les habla y ellos reciben y se vuelven de las tinieblas a la luz. Y usted les invita y la iglesia crece. Declaro que Dios le hizo entender que caminamos en amor. Dios dio a su Hijo amado. Nuestro papá es un dador, Hijo de tigre sale pintado, hijo de cebra sale rayado. Si Dios es dador, nosotros somos dadores. Declaro que Dios ha puesto en nuestro corazón el aprender a diezmar y ofrendar con integridad, con gozo y con alegría. Porque la Biblia dice que cuando diezmamos y ofrendamos, no es para el pastor, es a nivel espiritual, se lo estamos dando a Jesús. Porque así la Biblia dice, el menor recibe bendición del mayor, y el mayor es Jesús. En este mundo recibimos hombres mortales, pero cuando diezmamos, el que vive para siempre. Entonces declaro que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, para que aprendamos a ser íntegros, diezmando y ofrendando. Y usted que está en internet, que usted me está viendo en YouTube, en Facebook, no se haga, me apague, consígase el número y mande una ofrenda. Ay, pero sí, porque la Biblia dice que siembra recibe. Aprende a sembrar. Si Dios le pone eso en su corazón, hágalo, porque es algo que manda la Biblia. Yo no estoy buscando su dinero, estoy buscando que usted salga adelante, porque es un principio el sembrar, y es más bien un dar que recibir. Hágalo con integridad, con honestidad. Si es católico, pues diezme a la iglesia católica, pero aprenda a hacerlo, aprenda a dar, sea generoso. Dios le dé con gozo y paz, prospere y venza. Y si usted que me está viendo está enfermo de cáncer, yo maldigo la raíz del cáncer. Se seca y se muere y se levanta. Ese cáncer de hígado ahora mismo se seca, se muere. Ese cáncer de páncreas se seca, se muere y vive usted en el nombre de Jesús. El cáncer que está haciendo metástasis, la metástasis se seca y se muere en el nombre de Jesús. Ahora reciba sanidad en el nombre de Jesús. Todo espíritu de cáncer se va en el nombre de Jesús. Ordeno en el nombre de Jesús que ahora mismo toda ceguera, toda sordera, toda presbicia, toda miopía queda atada de posibilidad y se va. Reciba sanidad de sus ojos ahora mismo en el nombre de Jesús. El que tiene problemas de la sangre, de diabetes, reciba la liberación. Libre todo espíritu de diabetes ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo problema del corazón, problemas de la sangre, de triglicéridos, problemas de sangre espesa, de depresión, se va en el nombre de Jesús, sea libre. Levántese, muévase, haga lo que no podía hacer. Eso es caminar en fe. Escrito está que el que cree todo es posible. Crea esta palabra y levántese en sanidad, levántese a caminar en el nombre de Jesús. Dios le llene con gozo y paz. Diga, creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos los que están en Face. Esta enseñanza la envía a sus amigos, sus parientes. Mándesela a otros. Tenemos canal de YouTube donde tenemos enseñanzas. Busque ese canal de YouTube, comuníquese y aprenda a vivir con poder, con unción y autoridad. Y manden esta enseñanza a sus amigos, a sus parientes, porque hay gente que necesita este mensaje. Dios le llene con gozo y paz. Chao.